Les invito a abrir sus Biblias en Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, ya saben ustedes que nuestro tema es las bienaventuranzas. Y pensamos las bienaventuranzas como expresión de la bendición de Dios sobre la vida de sus hijos. Y en particular las bienaventuranzas como expresión de la bendición de Dios sobre la vida de sus hijos que desarrollan ciertas cualidades en sus vidas, que son las que Jesús menciona aquí en Mateo capítulo 5, en los primeros versículos, y a quienes llama bienaventurados. Como venimos diciendo, tenemos que esforzarnos en alcanzar la calidad, en hacer lo que Jesús dice, para que realmente su bendición se multiplique en nuestras vidas, de modo tal de poder decir, utilizando esa frase del rey David en el Salmo 23, ¿cuál es la frase? Mi copa está rebosando, porque Dios me bendice de la manera que Él tiene para bendecirme, que Él quiere bendecirme, lo cual no implica no tener problemas, no tener necesidades, no sufrir cosas en el medio, pero eso no significa que Dios no me está bendiciendo. Porque eso lo venimos diciendo desde un principio, hermanos. Si yo considero que Dios me bendice cuando las cosas me van bien y considero que no me bendice cuando las cosas no me van mal o no salen como yo quiero, tengo un concepto erróneo de la bendición de Dios. Porque no se limita la bendición de Dios a que las cosas sean como yo quiera o no. Entonces eso es lo que estamos tratando de entender y espero, hermanos, deseo de corazón que lo vayan entendiendo en la medida que avanzamos con nuestro estudio. La bendición más plena de Dios se manifiesta en aspectos que tienen que ver con esto que estamos analizando en Mateo capítulo 5. Mi copa está rebosando. Y la primera bienaventuranza, en el versículo 3, ustedes la tienen ahí a la vista, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados, entonces nuestra frase es, Dios bendice, como dice ahí en la pantallita, Dios bendice a los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces nosotros tenemos que esforzarnos por convertirnos en pobres en espíritu, porque ahí vamos a obtener la bendición de Dios para nuestras vidas. Eso ya lo venimos explicando. Ya explicamos lo que es ser pobres en espíritu, ya explicamos por qué significa que de ellos es el reino de los cielos. Simplemente quiero un breve repasito en la conclusión que hice el domingo, donde veíamos en cómo Jesús aplicó esto en su propia vida, porque Él nos enseña en estos pasajes que están allí mencionados, de Mateo 11 y en 2 Corintios 8, nos habla de la humildad de Jesús, que Él siendo rico se hizo pobre, se hizo humilde, de manera tal que nosotros podamos seguir su ejemplo. Entonces, que seamos pobres en espíritu como Jesús. Entonces nos preguntamos, ¿cómo lo hizo Jesús? ¿Cómo mostró su pobreza de espíritu? ¿Su humildad? Bueno, 3 frases que Jesús mencionó, que están allí en Juan, en distintos versículos, y que el domingo las mencionamos y reflexionamos un poquito en eso. ¿Cómo mostró Jesús su humildad, su pobreza? ¿Y qué podemos aprender de él nosotros? Bueno, si él dijo esto, hermanos, ¿qué nos quedaría para nosotros? Jesús dijo, yo no puedo hacer nada por mí mismo. Este es lo primero que tenemos que pensar. Si yo creo que tengo la capacidad propia, la habilidad, las dotes para hacer cosas por mí mismo y no necesito nada de parte de Dios, ya ahí la pobreza queda de lado. No me reconozco pobre. Ahora, cuando yo digo, reconozco mi incapacidad para poder hacer por mí mismo bien las cosas, entonces ahí será un primer paso para transitar hacia la pobreza en espíritu. Como dijo Jesús, yo no puedo hacer nada por mí mismo. ¿Qué más dijo Jesús? Dijo, he descendido del cielo no para hacer mi propia voluntad, sino la de Dios. Entonces este es un paso más. No solamente no puedo hacer nada por mí mismo, sino que lo que quiero hacer es no mi propia voluntad, sino la voluntad de Dios. Cuando aprendemos esto y hacemos nuestro esto, hermanos, que es fácil de entender,
no es tan difícil de llevar a la práctica. Lo que pasa es que no prestamos atención a veces a estas cosas para ponerla en práctica. No para hacer mi propia voluntad, sino la de Dios. ¿Y Dios qué? ¿Nos lleva a hacer su voluntad de que hagamos cosas estrambóticas? No, que hagamos cosas que son para bendición nuestra. Nosotros vamos a salir bendecidos de hacer la voluntad de Dios, porque Él tiene un plan para nuestra vida. Tiene planes de bien, de bienestar, como dice en su palabra, ¿no? Entonces, si nosotros nos disponemos a hacer su voluntad, no la nuestra, estaremos encaminados hacia la pobreza en espíritu que atrae, que conlleva para nosotros la bendición de Dios. Entonces, reconocer nuestra incapacidad para hacer las cosas por nosotros mismos. Procurar hacer no mi propia voluntad, sino la de Dios. Cuando voy a hacer algo, ¿esto es mi voluntad o es la voluntad de Dios? Qué buen ejercicio para hacer. ¿Y qué más dijo Jesús? Una tercera cosa. Dijo, yo no busco mi gloria. Yo no busco mi gloria. El que busca su gloria no transita el camino de la pobreza. Quiere enriquecerse. En distintos aspectos, no necesariamente de manera material, ¿no? Busca su gloria. Hermanos, tenemos que decir, Señor, yo no busco mi gloria, sino tu gloria. Cuando podemos ir detrás de Jesús en estas tres cosas que Él nos enseñó, bueno, ahí tendremos algo para ir aprendiendo, ejercitando y poniendo en práctica respecto de esto de ser pobres en espíritu. Bueno, eso en cuanto a la primera bienaventuranza, la primera cualidad que moviliza la bendición de Dios hacia nuestras vidas. Pero el camino sigue. ¿Se acuerdan que dijimos que las primeras tres bienaventuranzas eran como la raíz en la cual tenemos que fundamentar nuestra vida? Pobres en espíritu. ¿Y qué dice el versículo 4? Y ahí entramos en la segunda bienaventuranza, en la segunda condición bajo la cual nos podemos poner para que Dios nos esté bendiciendo. Dice el versículo 4, bienaventurados los que lloran. Es decir, nosotros cambiando, como venimos cambiando la idea de la palabra, no cambiando, sino explicitando de esta manera, el bienaventurados por Dios bendice, vamos a decir, Dios bendice a los que lloran. Dios bendice a los que lloran. Bueno, ustedes tienen ahí sus Biblias abiertas, ¿no? Mateo 5:4. Bienaventurados los que lloran. Y ustedes coincidirán conmigo si entendemos que una de las traducciones, de las acepciones más comunes de la palabra bienaventurados está emparentada con la dicha, con la felicidad, con la bendición. Parecería contradictorio ver en una misma frase las palabras llorar y bienaventurados. Emparentar, juntar el llorar con ser felices, con ser dichosos. Y aún más extraño es pensar que se vinculen las lágrimas con algún tipo de bendición de Dios, cuando para nosotros el llorar, el derramar lágrimas, está más bien relacionado con situaciones que no queremos. Lloramos en general cuando pasan cosas que no quisiéramos que pasen. Entonces nos cuesta pensar, no sé si a ustedes les pasa, pero quiero, hermano, que no vayan metiéndose en el tema. ¿Cómo podemos pensar que Dios nos bendiga cuando lloramos? ¿Cómo podemos pensar que situaciones que nos hagan llorar pueden traer la bendición de Dios para con nosotros? Pero bueno, Jesús está hablando aquí, en este versículo de las bienaventuranzas, está hablando de algún tipo de llanto que conduce a la bendición, que provoca bendición de parte de Dios para aquel que llora. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Hay otros textos sí bíblicos que hablan acerca de la consolación de Dios. Por ejemplo, si quieren buscarlos, 2 Corintios 1:5. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación, dice Mateo. En 2 Corintios 1:5, fíjense lo que dice acá. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Es decir, así como abundan las aflicciones,
abunda la consolación. Y yo creo, hermanos, que podemos hacer estas palabras en muchas situaciones. Así como abundan las aflicciones, abunda la consolación del Señor. Isaías 35:10, Isaías 35:10, también habla de aflicción y habla de consuelo, habla de tristeza y habla de alegría. Fíjense, Isaías 35:10, y los redimidos de Jehová volverán. Los redimidos de Jehová, los que son redimidos por el Señor, volverán y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Es decir, actualmente tienen tristeza y gimen por esa tristeza. Sin embargo, dice el Señor que a los que Él redime, esa tristeza y el gemido cambiarán por gozo y alegría. La transformación, el cambio, el consuelo que da el Señor, ¿no? Y Juan 16:20, para quedarnos con palabras del Señor Jesús, Juan 16:20, el Señor les dijo a sus discípulos, en un contexto determinado, pero que se puede aplicar a cualquier otra situación que lleve a esto, Jesús les dijo y nos dice, de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque ustedes estén tristes, su tristeza se convertirá en gozo. El Señor hace esto. La tristeza de ustedes se convertirá en gozo, dice el Señor. Es decir que es real que lloramos. A veces derramando lágrimas y a veces no. Derramando lágrimas físicas, ¿no? Pero lloramos. Y es cierto absolutamente que Dios quiere y puede darnos consuelo cuando vamos a Él. De hecho, oramos por ese consuelo muchas veces. Hoy estuvimos orando por eso. Y ha sido la experiencia de muchos que Dios hace eso. Esto que leemos en estos últimos versículos. Pero aún, y díganme la verdad, hermanos, pónganse la mano en el corazón, aún con la certeza del consuelo de Dios, no nos gusta llorar, ni quisiéramos llorar. ¿Están de acuerdo conmigo? Es su pensamiento. Volviendo al planteo, las bienaventuranzas se relacionan con la generación de bienestar, la bendición de Dios. No estamos llevando el análisis a que eso proviene, esa generación de bienestar, proviene de una gran bendición de Dios sobre las vidas de aquellos que desarrollan ciertas cualidades. ¿Cuáles son las cualidades que hasta ahora hemos analizado? Pobreza en el espíritu y llorar. Pobreza en el espíritu y llorar. La bendición para aquel que reconoce su pobreza espiritual, es decir, no tener lo suficiente, sentirse incapaz, lo que leíamos recién de Jesús, ¿no? No tener nada que acreditar ante Dios, estar con las manos vacías. ¿Se acuerdan que hablamos de las manos vacías el domingo? Dijimos las manos vacías como la de Isaías, que llegó medio ahí como que tenía algo en la mano cuando entró al templo, pero cuando se vio ante la gloria de Dios, dijo, ¡ay de mí! Las manos vacías del hijo pródigo, que cuando se dio cuenta que no tenía más nada que ofrecer, vino y el Señor le dijo, Padre, no merezco ser llamado tu hijo. Él lo que no hizo el joven rico, no quiso vaciar sus manos, se aferró a lo que él tenía, a su religión, a su moral y a sus riquezas materiales, y no quiso vaciar sus manos para que Dios lo pudiera recibir, manos vacías. ¿Cuál es la bendición para aquel que es pobre espiritualmente? De ellos es el reino de los cielos, ya que gozan de la presencia real y personal de Dios en sus vidas. Dios mismo vive ya con ellos y en ellos. Dios mismo vive ya con nosotros y en nosotros cuando manifestamos, cuando tenemos esta pobreza espiritual, cuando reconocemos nuestra pobreza espiritual. La segunda bendición especial que tiene Dios, en este pasaje explica Jesús, bienaventurados, muy dichosos, muy bendecidos, significa esa palabra, es para los que lloran. Dios bendice a los que lloran. Todo tipo de llanto
o cualquier tipo de llanto es o puede ser bendecido por Dios? Esta bendición especial que Dios tiene para los que lloran, ¿es para todos los que lloran? ¿Es para los que lloran por cualquier causa? Veamos cuál es el tipo de llanto que implica la bendición de Dios. Acompáñenme, este pasaje lo mencioné el domingo, porque ya el domingo empecé a introducir un poquito esta segunda bienaventuranza. Acompáñenme a 1 Corintios capítulo 2. 1 Corintios capítulo 2, para hacer la referencia y aplicarla a nuestro texto. En 1 Corintios capítulo 2, y el principio del capítulo 3, final del 2 y principio del 3, nos habla de 3 tipos de personas. Y lo vamos a relacionar con los 3 tipos de llantos que encontramos en la palabra de Dios, que son parte de nuestra vida. Son 3 tipos de llantos con los cuales nosotros lloramos o podemos llegar a llorar. Fíjense, en 1 Corintios 2:14 habla de un tipo de personas. Habla del hombre natural. El hombre natural. En el capítulo 3, versículo 1 y versículo 3, habla de quién? Del hombre como, que es como, de los carnales, de los que son carnales. ¿Me siguen? Y después en el capítulo 2, versículo 15, ¿de quién habla? Del hombre como, espiritual. Entonces tenemos 3 tipos de personas. El hombre natural, el hombre carnal, el ser humano, ¿no? Cuando digo hombre me refiero al ser humano, y el hombre espiritual, natural, carnal y espiritual. Vamos a analizar bajo esta misma mirada 3 tipos de llanto. En primer lugar, el llanto natural. Nos estamos preguntando cuál es el tipo de llanto al cual se refiere Jesús, que debemos llorar para obtener la bendición de Dios, pensando en que para nosotros la idea de llorar está en las antípodas de lo que sería sentirnos bendecidos. Bueno, el llanto natural. ¿Cuál es el llanto natural? ¿Será el que Jesús está hablando aquí en Mateo capítulo 5, en el pasaje de las bienaventuranzas? Bueno, vamos a decir que el llanto natural es el que surge del dolor por perder algo muy significativo y verdaderamente valioso. Hermanos, trato de hacer énfasis en las palabras muy significativo y verdaderamente valioso. No el que se enchincha porque se le perdió una pavada. Estamos hablando de las cosas importantes de la vida. Algo que forma parte de la vida de uno y que en un determinado momento lo perdemos. Por ejemplo, la pérdida de un ser querido. Es inevitable no llorar por la pérdida de un ser querido. Y ese es un llanto natural. ¿Quién que le ha tocado perder a alguien muy cercano, a alguien amado, no ha llorado por eso? Un ejemplo en la Biblia, bueno, ejemplo de esto hay a patadas, ¿no? Nos cansaríamos de buscar pasajes bíblicos de personas llorando adelante de sus seres queridos que han muerto, pero no hace falta que vayamos a eso. Muchos lo hemos experimentado ya. Otro ejemplo es en Esdras capítulo 3, versículo 12, si lo quieren buscar para salir del ejemplo de la pérdida de un ser querido. En Esdras capítulo 3, versículos 12, nos habla también de la pérdida de algo muy significativo. Les digo rápidamente el contexto, los que conocen un poquito más la historia de la Biblia lo van a captar enseguida. Esdras nos relata cuando ya habían vuelto del cautiverio en Babilonia, ya hacía unos años que estaban instalados nuevamente en Jerusalén, después de los 70 años de cautiverio, vuelven a Jerusalén. Judea estaba destruida totalmente. La ciudad no existía, los muros no estaban, las casas habían sido derribadas, el templo no estaba más. Ellos empiezan a reconstruir y dentro de eso empiezan a sentar las bases del nuevo templo, para el nuevo templo al Señor. Y fíjense lo que dice el versículo 12. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos
que habían visto la casa primera, el templo primero, la casa de Dios primero, el templo de Salomón, viendo echar los cimientos de esta casa, que indudablemente iba a ser mucho más humilde que aquella, lloraban en voz alta. Los ancianos lloraban porque recordaban la gloria de aquella primera casa, mientras otros estaban daban grandes gritos de alegría, porque bueno, estaban iniciando una nueva etapa, la reconstrucción de ellos como nación, ¿no? Pero sin embargo había algunos que recordaban lo que habían perdido y lloraban. ¿Qué habían perdido? Bueno, habían perdido mucho de sus vidas, habían perdido su nación, habían perdido sus casas, habían perdido su ciudad, habían perdido el templo, y lloraban. Otro ejemplo de un llanto natural y verdadero por algo que tenían y ya no tenían, y ya ahora no. Ante situaciones como esta, una respuesta natural y aún apropiada será llorar por esa pérdida y experimentar la presencia y el consuelo divinos en ese proceso, queridos hermanos, es una bendita realidad y un regalo precioso de Dios para la vida de sus hijos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, pensemos en esto. En las bienaventuranzas, los desafío a que vayamos pensando, ¿no? En las bienaventuranzas, Jesús habla de cualidades que debemos buscar activamente, condiciones del corazón tan cargadas de bendición que deberíamos desear tenerlas en la mayor medida posible. Y nadie que atraviese el dolor de una pérdida de este tipo dice algo así como: quiero tener tanto de este dolor como me sea posible. Quiero tener muchas pérdidas significativas en mi vida para poder llorar, así Dios me bendice. ¿Alguno de ustedes diría eso? Obviamente que no. Así que, aun cuando es una verdad preciosa que Cristo camina con el creyente cuando pasa por el valle de la pérdida, indudablemente que el llanto natural no es al cual se refiere Jesús en Mateo capítulo 5, versículo 4, cuando dice: bienaventurados los que lloran. No es este tipo de llanto. Si bien, como dijimos, la presencia y el consuelo de Dios está, pero no puede ser algo que nosotros deseemos tener para recibir la bendición de Dios, porque no deseamos llorar por estas pérdidas. Así que este es el llanto natural. Segundo tipo de llanto, lo relacionamos con las personas que mencionaba Corintios, el llanto carnal. Bueno, 3 tipos de llanto. El primer tipo de llanto es el llanto natural, que es el dolor por una pérdida. El llanto natural es el dolor por una pérdida. Ahora bien, hay un segundo llanto. Es el que llamamos el llanto carnal. Ya nosotros sabemos que cuando la Biblia habla de carne, habla de algo que tiene connotaciones negativas, ¿no? Y ya me anticipo decirles que el llanto carnal es el dolor por el fracaso. Es el llanto que surge de un anhelo obsesivo por algo que no tienes, o por algo que Dios no ha permitido que tengas. Obviamente estamos hablando de creyentes, o sea que nosotros decimos: bueno, yo confío, espero en Dios. Pero a veces hay algo que no tenemos, o decimos: bueno, Dios no me da esto, y lo anhelamos y lo queremos, y no lo obtenemos. Entonces ahí es cuando aparece el llanto carnal. Pensemos en esto: Dios te ha dado lo que necesitas, pero quizás anhelas más, y en cierto punto está bien, mientras que eso esté conducido bajo la voluntad de Dios. El anhelar algo más, el desear más, progresar, mejorar en aspectos de nuestra vida, si eso está conducido bajo la voluntad de Dios, está bien. Pero cuando eso de querer, de anhelar más, se convierte en una obsesión, para tu vida, aún a veces, hermanos, debo decir que teniendo noción uno de que no sea algo que Dios tiene para tu vida, pero aún así lo querés y te obsesionas con eso, o cuando obtener eso se convierte en el centro de tu existencia, puede ser tener algo material, puede ser alcanzar una posición,
puede ser tener como pareja a alguien que parece inalcanzable, no sé, lo que sea, hermano, aplíquenlo a cualquier aspecto de su vida. Cuando eso se convierte en una obsesión, u obtener eso se convierte en el centro de tu existencia, mientras no lo logres, o si definitivamente no lo consigues, seguramente llorarás. Llorarás y será un llanto de rabia por no poder tener lo que querés. Será un llanto caprichoso, será un llanto carnal. Y llorar por algo que Dios no quiso que tuvieras es un llanto pecaminoso. Indudablemente que estas lágrimas, este llanto carnal, el dolor por el fracaso de no tener lo que no tengo y Dios no me ha dado, indudablemente que estas lágrimas no traen bendición. Así que podemos afirmar con seguridad que Jesús no se refiere a este llanto carnal cuando dice en Mateo 5:4, bienaventurados los que lloran. Entonces, si dijimos que hay tres tipos de llantos y que la bienaventuranza de Mateo 5:4 no se refiere ni al llanto natural, porque es algo que nosotros no podemos desear llorar por esas causas naturales, ni tampoco se refiere al llanto carnal, por descarte, afirmaremos que el llanto al que sí se refiere Jesús es al tercero. O sea que eso ya lo sabemos, pero el tema es cuál es ese tercero y en qué consiste. El tercer llanto es el que llamamos el llanto espiritual. Y ya me anticipo a decir que el llanto espiritual es el dolor por el pecado. El llanto natural es el dolor por una pérdida. El llanto carnal es el dolor por el fracaso, por no obtener lo que quiero y que Dios no quiso que tuviera. El llanto espiritual es el dolor por el pecado. Hermanos, présteme atención, yo voy a desarrollar un poquito, tenía mucho más para decir hoy, pero prefiero ir despacio y ir desarrollándolo de a poco y que lo vayamos masticando, porque esto es un tema importantísimo. Vamos a 2 Corintios capítulo 7. 2 Corintios 7, versículos 8 al 11. Vamos a leerlo con detenimiento. 2 Corintios 7, versículos del 8 al 11. Escribe Pablo a la iglesia de los Corintios. Porque aunque los contristé con la carta, una carta que él les había mandado, yo sé que los contristé, que los entristecí, no me pesa. Aunque entonces cuando se la mandé me lamenté. Pero ahora no me pesa, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo los contristó, pero veo el resultado que tuvo. Ahora, dice el versículo 9, me gozo. No porque ustedes hayan sido contristados, sino porque fueron contristados para arrepentimiento. Porque han sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieran por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, y de eso no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí, esto mismo de que hayan sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en ustedes? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Qué vindicación? En todo se han mostrado limpios en el asunto. Bien, hermanos, para aclarar un poquito esto que leímos. Los creyentes de Corinto estaban actuando mal. Estaban pecando ante Dios. No nos importa ahora la situación específica, sino el hecho de que ellos estaban pecando. Pablo les escribe una carta anterior en un tono fuerte, muy severo, confrontándolos con su pecado. Les muestra, dicen, hermano, ustedes están mal en esto, no están haciendo lo que Dios quiere, están pecando. Y para la gloria del Señor, los corintios reaccionaron admitiendo su equivocación, arrepintiéndose y cambiando su posición y su conducta. Hermanos, vayan asimilando estas palabras que estoy diciendo. Reaccionaron admitiendo su equivocación. ¿Qué pasó acá?
Reaccionaron admitiendo su equivocación, arrepintiéndose y cambiando su posición y su conducta. Ustedes habrán notado en la lectura que hicimos recién que se hace distinción de dos tipos de dolor. Habla en el versículo 10 de la tristeza del mundo que produce muerte. ¿Cuál es este? El dolor por el fracaso, el llanto moral. La tristeza del mundo que produce muerte. Yo quería lograr esto y no lo logré y me enojo. ¿De dónde viene ese enojo? Y en contraposición a la tristeza del mundo que produce muerte, produce cosas malas, en contraposición la tristeza según Dios que produce arrepentimiento para salvación. Ese es el dolor por el pecado, ese es el llanto espiritual. La tristeza según Dios que provoca que lloremos y que produce arrepentimiento para salvación. Entonces, el llanto espiritual, hermanos, es el dolor piadoso porque viene una convicción que viene de parte de Dios, es el dolor piadoso por el pecado que conlleva al arrepentimiento. Y arrepentimiento, hermanos, en la Biblia es una palabra que es metanoia, que significa cambio de mente y consecuentemente cambio de conducta. Eso es arrepentimiento en la Biblia. No es el remordimiento que muchas veces sentimos nosotros por algo que hicimos mal. Arrepentimiento es reconocer lo mal y cambiar para no volver a hacerlo. Entonces, vuelvo a leer desde el principio. El llanto espiritual es el dolor piadoso por el pecado. Cuando uno está dolido, ¿qué hace? Llora. Que conlleva al arrepentimiento en un cambio de mente, de pensamiento, de enfoque y de conducta. Y es bendecido ese llanto porque conduce a la salvación. Entonces, indudablemente que Jesús cuando dice benditos los que lloran, bendecidos por Dios los que lloran, se está refiriendo a este llanto espiritual, hermanos, que tiene que ver con el pecado, el dolor por el pecado, el llanto por el pecado. Entonces, repito, resulta que el llanto espiritual es el dolor piadoso por el pecado que conlleva al arrepentimiento y es bendecido, es causa de bendición porque conduce a la salvación. Y este pecado, hermanos, este tipo de llanto, que vamos a dejar para el domingo empezar a ver cómo lo aplicamos, cómo aparece en la práctica en nuestras vidas y por qué es tan importante el llanto espiritual. Este tipo de llanto, hermanos, es el que trae la bendición de Dios sobre nuestras vidas, por lo que recién explicábamos. Dios bendice a los que lloran el llanto espiritual. ¿Consuela a los que lloran con el llanto natural? Sí. Pero nosotros no queremos llorar ese llanto. Pero sí debemos querer llorar el llanto espiritual que proviene de nuestro reconocimiento del pecado.